Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Tú cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Este miércoles 17 de junio, el Evangelio de la Misa de hoy, pues seguimos con lo que llamamos el Sermón del Monte. Y solo he cogido un par de frases, pero en todo el texto Jesús nos insiste en que tenemos que actuar de cara a Dios, no de cara a los hombres. Ay, Dios mío, cuánto nos importa que me han dicho, que han juzgado, que se han equivocado conmigo, que me han malinterpretado, que dirán, que no sé qué, y cuánto daño nos hace eso, y cuánto sufrimos. Mira, pero ¿y qué más da? Mi público es Dios, la verdad la sabe Dios. No vivas de cara al juicio ajeno. No digamos, pues cuando uno no tiene esa autoestima, entonces depende de los demás y sufre y se desanima. Que no, hombre, que no. Que la verdad no es ni lo que pienses tú mismo de ti, ni mucho menos los demás, sino Dios, Dios. Nada más que el actuar de cara al Padre Celestial. Y por supuesto, la limosna, la oración, el ayuno, todo, pues para Él, no para aparentar. Y si haces algo, bueno, pues nada, para el Señor. Otra cosa es que también Jesús dice en otro lugar, siempre hay que complementar todas las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Pues que el ver las buenas obras da gloria al Padre Celestial, y en ese sentido pues también hay que dar testimonio. Y no, a veces se puede entender esto mal como, bueno, pues yo no digo nada ni pío y solo de cara a Dios, sí, actuar de cara a Dios, pero eso no. Quiere decir que no haya que dar un testimonio, y a veces, claro, pues, pero dejando claro que no soy yo el que hace esto, sino Dios, el que me da la gracia. Yo por mí mismo, decía San Ignacio, soy puro obstáculo, la gracia de Dios. Pero es el Señor el que actúa en mí y el que me transforma y el que me mueve a anunciar a Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, pues por eso mismo también en Radio María nos encanta recibir vuestros testimonios, porque vemos cómo Dios actúa en unos y en otros. Y la verdad es que siempre, pero en este tiempo de confinamiento más que nunca, seguimos recibiendo muchísimos testimonios de cómo la gracia de Dios actúa en unos y en otros, sobre todo el mes de mayo, y seguimos recibiéndolos y os los agradecemos. Hay un correo especial. Bueno, vamos a saludar primero aquí a nuestra Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, yo creo que los oyentes lo saben de memoria, pero como siempre hay alguno nuevo, vamos a recordar que hay dos cauces ordinarios para que nos cuenten qué está haciendo el Señor en sus vidas, y particularmente si es a través de Radio María, y nos gusta compartirlo porque nos anima a unos y a otros a ver que esto vale mucho la pena. ¿Cuáles son esos caminos para compartir testimonios? Pues aquellos que quieran lo pueden enviar a través del email testimonios@radiomaria.es, testimonios@radiomaria.es, o en el WhatsApp de Radio María, pues escribiéndonos ese testimonio o enviando un pequeño audio de unos 30 segundos. El WhatsApp de Radio María, 668-594-383, 668-594-383. Es el mismo número en el que en el programa Entre Amigos, que habitualmente dirige Mónica Martínez de lunes a viernes a las 3 de la tarde, también en ese WhatsApp pues se ponen intenciones de oración, pero eso en ese momento, en ese programa. Pero en ese mismo número, pues en otros momentos del día vamos compartiendo testimonios. Últimamente, a raíz de este confinamiento, pues hemos cogido esa buena costumbre de siempre que tenemos tiempo, pues leer alguno de ellos después de la hora intermedia, hacia las 12:15, una cosa así. Pero ahora mismo, por ejemplo, Yolanda, vamos a compartir un par de ellos que recibíamos en estos últimos días y que
ayer a las 12:15 leíamos, pero que a esta hora no los hemos compartido. Uno muy bonito porque también lo que hace es unir familia, y es una oyente portuguesa que nos llamó para decir pues que ella vive 6 meses en Portugal, luego 3 meses con una hija en Barcelona y otros 3 meses con otra hija en Palencia. Y gracias a sus hijas se ha convertido en una fiel oyente de Radio María. Y esté donde esté, ya se ha organizado con su móvil para poder escucharnos incluso cuando está en su casa de Portugal. Así luego las 3 pueden luego comentar lo que han escuchado, pues, y se sienten más unidas. Pues como dices, tiene esa parte tan bonita que no solo alimenta a una persona, sino que une a esa familia. Y aprovechamos también, que ya lo dijo el presidente de Radio María en la campaña de mayo, concretamente en la maratón que hicimos el 13 de mayo, para encomendar a la oración de los oyentes que el nacimiento de Radio María en Portugal, parece mentira que la tierra de Fátima pues es de las pocas naciones europeas donde todavía no está Radio María. Bueno, pues eso se va a acabar pronto, así que a encomendarlo mucho, queridos oyentes, que nuestros hermanos portugueses pues tengan también la radio de la Virgen. ¿Algún testimonio más? Sí, uno, pues para que veamos que también Radio María se escucha en el campo mientras uno va a trabajar. Buenos días, mi marido desde siempre ha escuchado Radio María y yo lo veía y decía, bueno, si a él le gusta, y un día me llevé la radio a regar a un olivo. Nada más conectar, salió Radio María y estaba el rosario, después la misa, etcétera, etcétera. Me emocionó y sentí que mi vida estaba vacía. Ahora no dejo de escucharla. Dios y la Virgen me llenan todos los días. Gracias por existir. Soy de Orihuela y no tengo trabajo. Si me ayudáis, ha dicho, pues que recemos para que consiga algo. Pues esta es la familia de Radio María. Oramos unos por otros, pedimos por esas intenciones de trabajo, de salud y sobre todo de encontrar al Señor. Y ya veis, pues tenemos aliados, como es el coche muchísimas veces, pero también puede ser regar un olivo, camino para descubrir Radio María. ¿Y tú, por qué no les hablas a los demás de Radio María? Les puede ser el camino por el que el Señor cambie sus vidas. Una radio que cambia vidas. Pues vamos a ver la vida, vamos a seguir viendo también la acción de la gracia de Dios en la vida del padre Bernardo de Hoyos, que estos días pues estamos recogiendo algunas pinceladas de la misma. Escribió en su corazón vida y misión del padre Bernardo de Hoyos, por el padre Máximo Pérez. Estábamos ayer pues viendo las etapas que pasó en su alma este jovencito que entró en el noviciado de Villagarcía de Campos, Valladolid, cuando aún no tenía todavía cumplidos los 15 años. Y veíamos cómo tuvo una primera etapa pues muy normal en los noviciados, de mucha alegría, de estar ahí en ese ambiente que él deseaba. Una segunda etapa en que no solo era la alegría normal, sino luces muy especiales, gracias del Señor, consuelos, gustos de ¡ay, qué bien estar en la oración! Pero una tercera etapa de todo lo contrario, oscuridad, desolación, tentaciones. Quiero insistir que esto es importante, que muchas personas lo pasan mal y piensan que ya han perdido la fe, que ya han perdido la devoción, que son malísimas, que están empecatadas porque sienten malos sentimientos de envidia, de odio, de lujuria, y porque se ven asediadas de tentaciones. Y hay que recordar una y otra vez que el tener tentaciones no significa que uno esté empecatado, que no decimos en el Padre Nuestro no, que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en ellas. Y que para ser coronados, decía Santa Teresa, hay que luchar, y que no tenemos que decir no tener lucha, no, si en la lucha se madura, en la lucha se merece, en la lucha se crece. Y es aplicar a la vida espiritual pues lo que vale, en general en el ámbito pedagógico. No quites a tus hijos, no quites a aquellos a los que educas las dificultades, todo facilito, todo un botoncito y ya lo tienes. No, hombre, no, la vida no es así. Hay que luchar, hay que sufrir, pero no te agobies, no pienses que el Señor te ha abandonado. No, te está dando la gracia, aunque en este momento no la sientas. Entonces, si uno pasa esos túneles oscuros, esas noches oscuras, diría San Juan de la Cruz, esas desolaciones,
nos dice San Ignacio de Loyola, si lo sabe hacer, que no se preocupe, que después del túnel oscuro está la luz de más allá de ese túnel, la luz del sol, que es esa gracia ya más sentida cuando no han sido fieles momentos oscuros. No te preocupes, que volverá la calma, volverá la luz, volverá la alegría sentida. Y así fue. Con todas esas alternativas, Bernardo va madurando. En sus apuntes personales resumió las experiencias que había sufrido, particularmente en la etapa de las tentaciones, bajo este título en su cuadernito: Medios contra las tentaciones dados por Jesucristo. Y esos remedios se resumían en paciencia, esperanza, fidelidad y hacer lo contrario de lo que sugiere la tentación. Paciencia, hombre, no pienses que vas a estar siempre así, en esa sequedad, en esa oscuridad. Ten paciencia, hombre. Esperanza, confía en el Señor, aunque no sientas en este momento ese gusto que sentías antes en la comunión, en la oración, aunque no lo sientas, Dios está ahí. Fidelidad. Yo hacía media hora de oración, ahora me cuesta muchísimo. Bueno, quien dice 30 minutos dice 0,3, 3 minutos. No, de eso nada. Fidelidad. Y hacer lo contrario de lo que sugiere la tentación. Me sugiere dejar la oración, me sugiere dejar la confesión, me sugiere ya no hablar con el sacerdote. Pues lo contrario. Padre, estoy muy tentado. Díselo. Remedios que descubría el padre Bernardo de Dios, que en realidad pues ya los había puesto San Ignacio de Loyola y que él los había escuchado en las pláticas del mes de ejercicios espirituales, porque ahí tenemos esas reglas estupendas que tanto nos ayudan para el discernimiento de espíritu. Bueno, también ayudan las buenas amistades, claro que sí. En ese tiempo de noviciado, Bernardo encontró un amigo, Agustín Cardaveraz. Agustín era otro joven estudiante de teología, pero un poco mayor que él, iba por delante, y estudiaba no en Villagarcía, sino en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Realmente la amistad se inició por carta y por iniciativa del director espiritual de ambos, que era el padre Juan de Loyola. Ellos nunca se habían visto y siguieron separados por unas cuantas decenas de kilómetros que hay de Villagarcía a Valladolid, y en la vida solo se verían una vez y por 2 días, nada más. Y sin embargo, entre ese estudiante de teología que tenía entonces 24 años, Agustín Cardaveraz, y el novicio que tenía 15 y medio, nació una profundísima amistad espiritual que se mantuvo por medio de una correspondencia epistolar frecuente. Aquí tenemos otro medio espiritual para avanzar, la amistad buena, las amistades espirituales para compartir lo más grande, que es el amor a Jesucristo. Agustín unas veces será el amigo que acompaña a Bernardo en esas duras noches oscuras que le esperaban, mucho más oscuras que las anteriores. Otras veces será el consejero espiritual que le inicie y oriente en los caminos de la mística, que también llegarán. Y 4 o 5 años más tarde, cuando Bernardo descubra el gran tesoro del corazón de Jesús, los papeles se invertirán. Bernardo tomará la iniciativa y Agustín intentará secundar sus planes apostólicos, los planes apostólicos de ese jovencito. Y entre esas alternancias espirituales, entre esos dimes y diretes epistolares con Agustín y entre las cuentas de conciencia al padre Juan de Loyola, estaba ya inminente el 12 de julio de 1728. ¿Qué pasaba ese día? Que se cumplían 2 años de su entrada en el noviciado. Y en la Compañía de Jesús pues se hacen unos primeros votos en ese momento, en esos 2 años. ¿Cuánto había madurado? Al término de 2 años ese jovencito había madurado. Realmente tenía una edad espiritual superior a su edad biológica. Estaba madurado y asumió el compromiso de los primeros votos de castidad, pobreza y obediencia en la vida religiosa de la Compañía de Jesús. Bueno, pues seguiremos viendo mañana los caminos por los que el Señor iba llevando a este joven
hacia la santidad. Hay que actuar de cara a Dios, no de cara al juicio ajeno, ni siquiera a uno mismo, porque uno se equivoca, nos juzgamos mal, a veces para bien, en la soberbia uno se cree mejor de lo que es, o a veces para mal, se cree que está metido en el pecado simplemente por sentir las tentaciones o las pasiones que nos llevan al pecado, pero en las que uno no consiente. Distingamos siempre sentir y consentir. Vivir de cara a Dios. Dios es el único juez. Ese juicio nos lo va mostrando toda la vida, pero hay un juicio definitivo, uno personal, que ya vimos la explicación en el catecismo, que llamamos el juicio particular. Cuando uno muere, su alma, pues claro, se presenta ante Dios. Dios es la luz, Dios ilumina hasta el fondo de tu ser. Entonces ese es el juicio que te hace ver, pues realmente, tus actitudes, lo que has hecho con tu vida, cuál es el momento final, en cómo ha acabado tu alma en relación a Dios y por tanto en relación a la verdad, al amor, a la belleza, etc. Juicio particular. Pero hay también lo que llamamos el juicio final. Pues bien, hemos estado viendo, recordemos que estamos comentando el último artículo del credo. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene esas 4 partes. La primera parte es lo que creemos y en ella vamos viendo los artículos del credo. Esos 12 artículos. Veíamos el número 10, creo en el perdón de los pecados. El número 11, creo en la resurrección de la carne. Ahí estuvimos hablando de la muerte y la resurrección. Y estamos en el artículo 12. Ese artículo 12 que dice, creo en la vida eterna. Y ahí vimos, en primer lugar, el juicio particular que acabo de recordar. En segundo lugar, el cielo. Estamos llamados a estar eternamente en esa contemplación de Dios nuestro Señor, en esa comunión con Él, con la Santísima Trinidad, con la Virgen y con todos los demás bienaventurados. El cielo. El purgatorio, cuando uno muere no plenamente preparado, no puede todavía, su alma no tiene esa capacidad de ver a Dios, sino que antes hay que acabar de limpiar esos ojos espirituales, digamos así. Pues estuvimos con detalle viendo la purificación final o purgatorio. Y los días pasados hemos visto la trágica posibilidad de que uno rechace hasta el final esa invitación a estar con Dios, y eso es lo que se consuma en el infierno, que veíamos como el 1033 definía como ese estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y los bienaventurados. Bueno, pero nos quedan 2 puntitos de todas estas verdades del más allá, que son el juicio final, que empezamos ahora a ver, y luego un apartado que se titula La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Todo el tema misterioso, en el que pues no hay muchas cosas demasiado claras, pero que indudablemente hay algo ahí en la Escritura que veremos hasta qué punto lo que podemos saber que nos ha querido revelar el Señor, pues sobre el universo y cómo se consumará esta nuestra historia. Pero bueno, vamos por partes. Estamos comenzando el juicio final. Pero antes de entrar en estos números, que son del 1038 al 1041, tenemos por tanto estos 4 números que vamos a ir viendo sobre el juicio final. Tenemos que recordar que este tema en parte ya se ha visto, porque no nos olvidemos que el credo está estructurado en 3 partes, en relación a las 3 divinas personas. Creo en Dios Padre, y ahí vimos pues Dios, la Trinidad, la omnipotencia de Dios, el problema del mal, y vimos la creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Hablamos de la creación del mundo, del hombre, de los ángeles, visible, invisible, lo invisible, los espíritus, los ángeles, etc. La creación. Segundo, creo en Jesucristo, su único Hijo.
Y ahí hablamos de ese Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, de su encarnación, de todos los misterios de su vida y al final de esos misterios de su vida, claro, los últimos, la resurrección y la ascensión. Pero, dice también el credo, desde allí, del cielo, donde está a la derecha del Padre, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y esto, claro, pues hace ya tiempo, mucho tiempo, o bastante, pues lo estuvimos viendo, esos números que nos hablan de esa verdad, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, para completar lo que vamos a ver en estos días, uno tendría que repasar pues esos números a partir del 668. Haremos un poquito de resumen, pero el que quiera, pues que lo relea o que se oiga aquellas catequesis que tuvimos entonces, a partir del 668. Allí, pues los apartados a su vez eran Cristo volverá en gloria. Se nos decía cómo Cristo reina de una manera parcial, pero reina ya en este mundo mediante la Iglesia, pero esperando que todo le sea sometido. Todavía pues ya lo vemos. Cristo reina en muchos corazones, en diversas comunidades y sí, y a través de la Iglesia, pues en tanta gente que queremos que Cristo sea nuestro Rey, pero ya se ve que el mundo en su conjunto, pues no, Dios permite, y en algunas épocas como la nuestra, de una manera muy especial, pues una gran apostasía y que el príncipe de este mundo actúe mucho en este mundo del que él es príncipe, esperando que todo le sea sometido. Pero también, el siguiente apartadito, era el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel, porque una de las cosas que está anunciada es que ese pueblo de Israel, el pueblo elegido en el que Dios fue haciendo su gran revelación comunitaria, más allá de lo que luego individualmente haya podido comunicarse con cualquier persona del mundo, pero de una manera comunitaria, pues forma ese pueblo a través del cual va dándonos esa revelación que nosotros llamamos del Antiguo Testamento y que prepara todo para el momento central, que es la encarnación. Pues bien, ese pueblo judío está anunciado que como tal, dejando aparte que individuos ahora y entonces siempre tomarán la decisión que sea, pero como tal, pues se convertirá, entrará en la Iglesia. Está anunciado, así lo dice San Pablo en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Después veíamos la última prueba de la Iglesia. Nos dice el Catecismo, y ahí hay distintos textos también, pues muchas veces todas estas cosas de anuncios tienen siempre su oscuridad, ¿no? Para que no andemos ahí haciendo demasiadas cábalas. La última prueba de la Iglesia, el número 675, recordad ese número redondo, pues que en estos tiempos se ha citado en varias ocasiones y por gente muy entendida, como diciendo, pues quizás esto se está cumpliendo ahora. Ese 675 dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, la persecución, que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. En fin, diversos textos de San Pablo, de San Juan, tremendos, y que, bueno, por eso no tenemos que asustarnos, ¿eh? Hay gente que dice, esto se acaba, la Iglesia. No, pues está todo anunciado. Si toda la apostasía ya está dicho. Tranquilos. Que sí, que el Señor permite esa acción, pero por supuesto derrotará al anticristo. Cuando el demonio creía haber vencido, habiendo llevado a Cristo a la muerte, pues se dio cuenta de que era al revés, que era el camino para nuestra redención. Pues también, cuando crea haber acabado con la Iglesia, pues se dará cuenta de que era todo lo contrario. Última prueba de la Iglesia y el triunfo final de Cristo. Y el último apartadito era esa venida de Cristo es para juzgar a vivos y muertos, con lo cual empalmamos con lo que vamos a ver ahora nosotros. Ahí había dos números, el 678 y el 679. Los releeremos en estos días. Así pues, en cierto modo, lo que vamos a ver ahora, pues ya está tratado desde la perspectiva
de Jesucristo. En esos misterios de la vida de Cristo, el último que vimos fue que Cristo volverá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la escatología, de lo que nos espera. Hemos estado viendo escatología individual, cada uno muere, el final de su vida pues es su juicio particular, eso es individual, eso es de cada uno de nosotros, y tras esa muerte pues decíamos que solo hay tres posibilidades mientras estemos en la historia, ¿no? Que es esa, según el grado de amistad o enemistad con Dios con la que ha terminado nuestra vida, pues lo que acabo de recordar antes, cielo o purgatorio por un lado o infierno por el otro. Bueno, eso es la escatología individual, pero también está lo que se va a realizar a la vez para todos los hombres, la escatología comunitaria. Y ahí es donde entra los dos puntos que nos quedan ver de este artículo 12 sobre las realidades del más allá. El juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese es el contexto en el que vamos a entrar ahora a ver estos números, como os decía, desde el 1038 al 1041, 4 números sobre lo que llamamos el juicio final. Bueno, pues vamos con el primero de estos números, el 1038. Yolanda. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Así pues, esto es lo que nos dice el 1038, que, si os habéis fijado un poquito, y ahora os lo explico, prácticamente está hecho con citas del Nuevo Testamento. Porque vamos a releerlo. Dice, la resurrección de todos los muertos, comillas, de los justos y de los pecadores. Eso de los justos y los pecadores está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, de un discurso en el que se cita Hechos 24:15. Resurrección de todos los muertos, sean justos o pecadores. Ya sé, cuando hablamos de los pecadores, todos somos pecadores, pero siempre lo que se quiere decir es aquellos que se han quedado instalados en esa situación de separación de Dios, que no tienen ningún deseo de convertirse y de cambiar, sino, bueno, pues yo vivo sin Dios y ya está, en ese sentido. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Así pues, estamos hablando de las realidades del final de la historia. Entonces, la primera, resurrección de todos. Después, siguiente cita. Esa hora final, será la hora en la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, Jesús, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Estas son palabras de Cristo en Juan 5, 28 a 29. Jesús pues hablaba ahí de esa resurrección de todos, de los que hayan hecho el bien y los que hayan hecho el mal. Y la siguiente cita, esa sonará más, pues es la de Mateo 25, pues esa parábola del juez que separa ovejas de las cabras, ¿verdad? Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones. ¿Veis? El juicio final y universal. Juicio final y universal. Pero que hay un punto que no he dicho explícitamente y que es sumamente importante. Todo esto tiene que ver con una verdad que estaba muy presente en la conciencia de los primeros cristianos y que luego, por desgracia, hemos ido dejando en un segundo lugar, que es la parusía, que es precisamente esa segunda venida de Cristo. Claro, hablamos de dos, y si queréis, tres venidas de Cristo. Esto se suele recordar en Adviento, ¿verdad? La primera, claro, pues la venida de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de María. Eso ocurrió en un momento de la historia. Pues hace unos 20 siglos el Verbo se hizo carne. Primera venida. Segunda venida,
solemos también decir, espiritual, en el Espíritu Santo, el Señor viene cada día a nuestras almas. El Señor viene y viene, pues te toca en el corazón, te habla, por supuesto viene a ti en la Sagrada Comunión y te perdona. Bien, es esa venida en el tiempo de la Iglesia, pero que sea ese nivel espiritual místico. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. El Señor vino, el Señor viene y el Señor vendrá. Y ahí es donde está la parusía que pedimos diciendo la última frase de la Biblia, del Apocalipsis, ven Señor Jesús. Y precisamente pues es una de las respuestas, ¿verdad?, a esa aclamación que se hace en la Santa Misa después de la consagración. Cuando Cristo ha venido sacramentalmente, pedimos que vuelva de esa otra manera visible y gloriosa al final de la historia. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. La parusía, la parusía. Esto es muy importante y por eso pues vamos a recordar pues lo que vimos en su momento sobre esa segunda venida. Vamos a resumirlo porque no podemos hablar del juicio final sin esa alusión fundamental a esa venida de Jesucristo. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y Cristo vendrá. Vamos a quedarnos un momento pues dando gracias de que su victoria es la nuestra. Si vivimos, sufrimos y morimos unidos a Él. Sí, Señor, yo creo en tu resurrección. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirar con ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Cristo ha resucitado y Cristo que está vivo a la derecha del Padre y también presente en la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Volverá en ese caso ya de una manera visible para todos. La primera venida pues entrarán muy poquitos, con María y José, los pastores, los magos y Simeón, Ana y poco más. Apenas entrarán unos pocos. La segunda, la que se realiza en el alma, pues no se entera nadie, claro. Más que el propio interesado, pues esas venidas del Señor a nuestra vida. Pero esa tercera, esa última venida,
será a la luz de todos y ahí todo quedará claro y ahí todos verán que sí, que era el Hijo de Dios hecho hombre, el Señor de vivos y muertos. La parusía. Vamos a recordar lo que es la parusía, pero antes vamos también a mirar ese gran documento, que es el último documento del magisterio de la Iglesia en que se abordan estas verdades de una manera breve pero sistemática, que es esa encíclica sobre la esperanza que nos dejó Benedicto XVI, una encíclica realmente maravillosa, Spe Salvi. En esperanza hemos sido salvados. Hemos ido citando en estos días pues los diversos números que hacen alusión a las verdades que hemos ido tratando, ¿verdad? El cielo, el purgatorio, el infierno. Y también algo vimos, pero vamos a recordarlo ahora, sobre el juicio. Eso lo tenemos a partir del número 41 de Spe Salvi. Iremos recordando algunos de estos números en estos días. Hoy vamos a ver el 41. Ahí, pues precisamente hablando de esos misterios de la vida de Cristo que recoge el credo, decía Benedicto XVI, la parte central del gran credo de la Iglesia, que trata del misterio de Cristo, desde su nacimiento eterno del Padre y el nacimiento temporal de la Virgen María, para seguir con la cruz y la resurrección y llegar hasta su retorno, se concluye con las palabras, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Entonces nos explica que ya desde los primeros tiempos la perspectiva del juicio ha influido en los cristianos, también en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente. Oye, que todo lo que hagas, pues hay que dar cuenta de ello, ¿eh? Criterio para ordenar la vida presente. No vives tu vida para ti y que nadie se entera, ¿no es verdad? Como llamada a su conciencia y al mismo tiempo como esperanza en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Anda que no falla la justicia humana, anda que no hay injusticias en el mundo y en los mismos tribunales de las naciones. ¿Cuántas veces pues se dejan llevar simplemente de intereses, de la corrupción, de las presiones del poder, etcétera? Esperanza en la justicia de Dios. La fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás ni solo hacia arriba, sino siempre hacia adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor había preanunciado repetidamente. Este mirar hacia adelante ha dado la importancia que tiene el presente para el cristianismo. Ojo, es mentira eso que lanzaba el marxismo y que muchos pues todavía se les ha quedado, ¿no? Claro, mucho hablar del cielo y tal, entonces uno se desentiende de la tierra. Es al revés. Sí, precisamente porque nuestra vida tiene repercusión eterna. Lo que yo haga va a tener una repercusión eterna y tengo que dar cuenta de todo, pues razón de más para tomarme en serio el presente, esta vida. Y añadía una cosa, que esta es menos conocida. En la configuración de los edificios sagrados cristianos, que quería hacer visible la amplitud histórica y cósmica de la fe en Cristo, se hizo habitual, está hablando pues de las primeras iglesias, ¿no? En la historia de la Iglesia, los primeros edificios, dice que se hizo habitual representar en el lado oriental al Señor que vuelve como Rey, imagen de la esperanza. Y en cambio en el lado occidental el juicio final, como imagen de la responsabilidad respecto a nuestra vida. Una representación que miraba y acompañaba a los fieles justamente en su retorno a lo cotidiano. Es decir, eran iglesias en las que por un lado uno veía, Cristo va a volver, va a triunfar, todo el mundo va a reconocerle como Rey. Bueno, ahora vamos para casa. Y salimos por una puerta donde nos encontramos el juicio final. Oye, que sí, que Cristo volverá al final de la historia, pero entre tanto vamos a la vida ordinaria y esta hay que tomarla en serio, ¿eh? Que todo pues se va a saber al final y hay que dar cuenta de todo. Pero, decía Benedicto XVI, que luego, en el desarrollo de la iconografía, se le ha dado cada vez más relieve al aspecto amenazador y lúgubre del juicio, que fascinaba a los artistas más que el esplendor de la esperanza, el cual quedaba con frecuencia excesivamente oculto bajo la amenaza. Es decir, esto es lo que de siempre, lo que hemos ido viendo en los días anteriores. El cristianismo, pues claro, como viene de Dios y lo que viene de Dios nos supera, pues hay que, siempre están los misterios en los que se juntan dos extremos que a nuestra mente le cuesta conjugar. En este caso los extremos son la esperanza, Cristo vuelve, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, qué bien, Jesús triunfará. Sí,
pero también la responsabilidad. Entonces hay que unir las dos cosas, tomar la vida en serio, pero sin angustia, porque yo quiero trabajar para el Señor, para que venga a nosotros su reino. Entonces hay que unir ambos aspectos, pero esa unión que decía Benedicto XVI estaba lograda en esos primeros edificios con esas representaciones, pues luego casi nos quedamos solo con la representación así del susto, ¿no? Ese juicio final, esa cara que tiene el Jesús en la Capilla Sixtina, que uno dice, madre mía, le oía yo alguna vez a algún cardenal y digo, cuando uno está en un cónclave y hace un juramento, unas palabras muy solemnes y mira a ese Cristo de la Capilla Sixtina y dice, como para no votar en conciencia, vamos, que sí que te asusta un poco, ¿verdad? Bueno, bien, pero con cuidado, porque si eso se convierte en un miedo, en un temor, pues ya de angustia, y perdemos la perspectiva de la esperanza, pues mal asunto. Y eso es lo que en efecto, por desgracia, pues hemos perdido bastante, esa esperanza que Cristo vendrá. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Por eso, antes de entrar a fondo en estas catequesis que tendremos en el juicio final, vamos a recordar, vamos a resumir algo de lo que vimos en su momento en ese capítulo del credo que os digo, sobre los misterios de Cristo, sobre la parusía. El resumen lo vamos a hacer pues guiándonos de la buena mano de don José Rico Pavés, que ya hemos mencionado varias veces, que ya como buen teólogo antes de ser consagrado obispo tenía un tratado de escatología. Y ahí pues nos recuerda estas cosas que ya digo, más o menos vimos, pero que vale la pena que resumamos ahora ahí para preparar el comentario al juicio final. Esa palabra parusía, claro, es una palabra griega y en el mundo helénico se usaba para referirse, por un lado, al descenso o manifestación de dioses, de personas divinas en la tierra, o más bien a las visitas que reyes y príncipes hacían a las ciudades de su imperio. Oye, que viene va a venir el emperador, su parusía, hay que preparar su parusía, su visita. En cualquier caso, siempre era una manifestación triunfal, fuera de un dios, fuera del emperador, de un despliegue de poder en un clima solemne y gozoso, Entonces, en el Nuevo Testamento se va a usar esa palabra, claro, referida al verdadero emperador, referida a Jesucristo. No faltaría más. El Señor va a venir, venida gloriosa, mucho más gloriosa que la del emperador, y no a esta ciudad, sino al mundo. Venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos. Entonces, bueno, hay un montón de textos, como ahora solo hacemos un resumen, no nos detenemos, en que se conecta esa parusía con el fin del mundo. Muchos textos de los evangelios, de San Pablo, etcétera, con el fin del mundo y con el juicio, La venida de Cristo concluye y consuma la historia en cuanto a historia de salvación. Es una venida en poder, y que por ello entraña la derrota de las potestades adversas. Eso que hemos recordado también, que nos decía el Catecismo, que antes del triunfo final de Cristo hay una época en que parece que triunfa el mal, la época del anticristo, de la apostasía, etcétera. Bueno, pues tranquilos, que en esa segunda venida de Cristo son derrotadas definitivamente esas potestades adversas. Glorificación de los que ya pertenecen a Cristo, fin del mundo y renovación cósmica. Todos estos aspectos aparecen vinculados a la parusía. Parusía, venida gloriosa de Cristo, juicio final, derrota de las potestades adversas, glorificación de los santos, de los que han seguido al Señor, fin de este mundo actual y renovación de cielos y tierra. Parusía, que tiene otras expresiones sinónimas. El día del Señor. Esto ya aparecía en el Antiguo Testamento como el día de Yahvé. Claro, en el Nuevo Testamento pues ya diremos del Señor referido al Yahvé, al Señor Jesús. También las palabras epifanía, apocalipsis, es decir, manifestación o revelación. Son palabras más o menos equivalentes. Epifanía. Epifanía se aplicaba a la primera manifestación de Cristo, recordemos la fiesta de la Epifanía, es decir, la manifestación de Cristo a los gentiles, representados en los magos, pero también la segunda venida, ahí sí que será la Epifanía definitiva. Entonces, bueno, pues el cristianismo introduce ese aspecto muy importante, que es la distinción entre la primera y la última venida de Cristo. El mundo judío esperaba la venida del Mesías,
En el cristianismo dicen, no, es que hay dos venidas, dejando aparte la invisible que se da en las almas, pero fundamentalmente las importantes son la primera en la encarnación y la segunda en gloria ante los ojos del mundo entero. Los términos apocalipsis y manifestación acentúan la idea de revelación de algo nuevo, porque ahí va a ser esto de una manera distinta. Y ciertamente en esos primeros cristianos eso estaba muy presente. Bueno, el mismo San Pablo, pues todo nos indica que en la primera etapa de su vida él creía que iba a ser que la iba a ver, la parusía. Y luego ya se va dando cuenta de que no, que todavía no, que no sabemos cuándo ocurrirá. La comunidad, pues cristiana, expresa en la liturgia esa fe firme. La Eucaristía es memorial de Cristo hasta que Él vuelva. 1 Corintios 11, 26. La moral, pues es una ética escatológica de cara a ese Señor que vendrá. Y hay una esperanza en la parusía, no con esa angustia o temor que nos decía Benedicto XVI, que luego ha podido predominar, sino al revés, ¿no? Con esperanza, con esperanza. Y esto está presente pues en muchos textos, ¿no? La famosa Didache, Maranatá, Maranatá, ven, Señor Jesús. Y en los credos, pues aparece eso de que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Ojo, dice José Rico, que esa expresión puede dar la impresión de que la parusía está en función del juicio. En realidad, juicio aquí es sinónimo de poder. Viene, pues como rey, por tanto juzga, el rey juzga. Y desde esos santos padres a nuestros días se ha ido perdiendo, se ha ido dejando en un segundo lugar esa importancia de la parusía. Pero, de nuevo, pues el Vaticano II y los autores posteriores han querido recuperar la importancia de esa verdad de la fe. La Lumen Gentium, el documento principal del Vaticano II, los números 48 y 49, hablarán de la índole escatológica de la Iglesia, también la Gaudium et Spes, la Dientes, el documento de la liturgia. En todos estos documentos aparece la venida del Señor. La actividad misionera de la Iglesia entre la primera y la segunda venida, la liturgia como anticipo de esa manifestación final. Bueno, pues seguiremos resumiendo mañana, si Dios quiere, estos elementos de nuestra fe sobre la parusía, que está conectada, como decimos, con el juicio final, que es lo que directamente aquí iremos explicando. Pues nos quedamos, como siempre, en un momento final de reflexión, de oración, y también abierto a vuestras consultas y preguntas que ahora se nos recuerdan cómo podéis hacernos llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
Pues sí, cantamos con júbilo, el Señor ha vencido. Lo que pasa es que las consecuencias últimas de esa victoria serán al final de la historia. Teníamos de hace algún tiempo, se me había quedado por aquí un correo, pero que viene bien ahora responder a él, de Miguel Ángel, cuando habíamos hablado de esas palabras de Jesús, no juzguéis, no seréis juzgados. Yo os decía que es que el corazón del hombre solo Dios puede juzgarlo, que una cosa es que externamente un comportamiento objetivamente hablando sea bueno o malo, y otra cosa es que internamente, pues quién sabe. Uno, lo que dice el Evangelio, ¿no? Veía al Señor a unos echar muchas limosnas y algunos desde fuera dijo, uy, qué buena esta gente. Y Jesús decía, no, lo hacen por vanidad, por aparentar, no de cara a Dios, dice el Evangelio de hoy, sino de cara a los hombres. Y al revés, uno puede hacer una cosa mala y Dios saber que es que en ese momento no es consciente de lo que hace. Y por eso yo os decía que solo Dios puede juzgar a la persona. Entonces preguntaba Miguel Ángel, ¿no es más exacto decir que Dios juzga un acto moral o un comportamiento más que hablar de juzgar a la persona? Aunque él mismo decía, bueno, claro, los comportamientos morales son actos de la persona. No, pues yo precisamente lo que digo es que solo Dios puede juzgar a la persona, no solo el acto. Precisamente pues porque Dios es el que con su luz ilumina totalmente pues esa psicología tan compleja que tenemos, ¿verdad? Que uno no sabe por qué dice esto, por qué. Bueno, pues con la luz de Dios ahí se ve lo que es la persona, el fondo de la persona, lo que la ley le llama el corazón. Por eso no, es que no lo sabemos, porque sí, hombre, se puede más o menos intuir, esa persona tiene un corazón bueno, malo, no sé qué, pero solo Dios juzga a la persona en este sentido. Solo Dios ve realmente de dónde proceden nuestros actos, y lo que, ya digo, pues parece bueno puede ser malo, y lo que parece malo, bueno. Bueno, luego había Alberto, dice que oyó en su parroquia el texto de una mujer con unas visiones de cielo, purgatorio, infierno, en el que afirmaba que las penas purgatorias eran semejantes en sí a las del infierno, salvo por la conciencia de que acabarían. Vamos a ver. Ya dijimos lo del purgatorio, lo explicamos muy despacio y vimos a lo que decía Santa Catalina de Génova. De todas maneras, siempre he insistido que una cosa es lo que es el dato seguro y lo que son las explicaciones. Desde luego las explicaciones, las revelaciones privadas no son nunca de fe. Primero tienen que estar aprobadas, claro, pero aún aprobadas no son elemento de fe, porque, bueno, es como una persona ha percibido algo, pero ahí siempre hay que tener mucho cuidado de hasta qué punto, cómo lo ha recibido en su subjetividad, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte. Hay distintas explicaciones, ya lo estuvimos viendo, en el purgatorio, también con el infierno, pero hay un punto de lo que dice aquí que eso sí que se puede estar claramente equivocado. Si se entiende, hombre, que se sufre también, de acuerdo, en el purgatorio, pero si se entiende que son las mismas penas, solo que se acaban, eso está explícitamente rechazado en el Catecismo y en el documento de la Corrección para la Doctrina de la Fe que ya hemos mencionado alguna vez, del año 1979. La situación es radicalmente distinta del alma del purgatorio, porque esa alma está en gracia, porque esa alma tiene amor de Dios, tiene esperanza. Mientras que el condenado, nada de eso, ni amor, ni esperanza, ni nada. Por lo tanto, no se puede ver el purgatorio como un infierno que se termina. No, porque son cosas muy distintas. Otra cosa es que haya el sufrimiento propio de la purificación. Luego ya lo demás, pues cada uno, hemos estado exponiendo distintas maneras de entender una y otras verdades, eso ya pues ya queda a cada uno. Repito que lo importante es lo esencial del dato de fe. Si Dios no nos ha dicho más es porque, bueno, la explicación no importa mucho. Lo que importa en la revelación no es eso, las explicaciones concretas, sino cómo tenemos que actuar en consecuencia. Y luego Amparo, pues hacía una pregunta de un tema que no tiene nada que ver. Yo ayer hice alusión a que lo importante no es que cambiemos las palabras y las palabras están en la Escritura, sino que las expliquemos. Lo hacía a propósito de la palabra castigo, pero a ese puse como ejemplo lo que tenemos en la Santa Misa, ¿no? En la consagración, que hace ya unos años, en la traducción al español, en vez de decir, como decíamos antes, sangre derramada por vosotros y por
todos los hombres, decimos por muchos. Yo decía, bueno, eso simplemente es porque en el texto original del relato de la última cena se dice por muchos. Entonces luego hay que explicar. Ese cambio no quiere decir que Jesús no haya muerto por todos los hombres. Otra cosa es que les aprovecha a todos los hombres, porque ya estamos diciendo, sobre todo cuando hemos explicado el infierno, que hace falta que el hombre acepte la salvación. Pero en cualquier caso, no significa que Cristo, Él, no haya muerto por todos. Es de fe que Él ha muerto por la salvación de todos los hombres. Pero si el texto original dice por muchos, pues hombre, la Iglesia quiere ser fiel a las palabras de la Escritura y luego se explican. Entonces, pregunta Amparo, pues yo oigo cuando hay misas desde Italia, y en concreto del Papa Francisco, que dice per tutti, es decir, por todos, como se decía hace años en nuestras misas. Es decir, ¿cuándo y cómo se produjo este cambio? Vamos a ver. El texto original de la Biblia dice por muchos. Entonces, la traducción latina, que es la que hemos estado usando durante siglos y que se sigue usando, cuando el Papa o cualquiera de nosotros puede decir la misa actual en latín, se dice pro multi, por muchos. ¿Qué pasó? Que luego, en la reforma litúrgica, cuando ya se tradujeron, después del Concilio Vaticano II, se tradujo los textos a las lenguas vernáculas, entonces los liturgistas dijeron, bueno, vamos a poner por todos los hombres. Porque como de hecho Cristo murió por todos, pues mejor decimos por todos los hombres. Y claro, el Papa Benedicto XVI, que sabe tanto de Biblia y de liturgia y de todo, decía, hombre, expliquemos, pero si el texto original es por muchos, que siguen el latín, claro está, pro multi, pues también las traducciones, digamos, por muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se ha ido aplicando en varias traducciones, como la española, hace unos años, 2, creo recordar. Pero en Italia todavía no se ha aplicado ese cambio. El por qué, eso ya no lo sé. Por tanto, realmente esta es la cuestión. El original es por muchos, el original de la Biblia. El texto oficial latino de toda la historia de la consagración, pro multi, en efecto. La traducción que se hizo a las diversas lenguas vernáculas, en inglés, en español, italiano, etcétera, se puso por todos. Y ahora se está recuperando el por muchos, pero hay naciones en que aún no se ha hecho esa vuelta atrás, digamos, ese cambio, y una de ellas es Italia. En cambio, en español ya se ha hecho por muchos, en Italia no. Por eso, cuando el Papa, o cualquiera, yo cuando estoy en Italia, claro, pues he celebrado la misa en italiano, pues tengo que decir per tutti, porque es el texto oficial italiano. Pero el texto latino es pro multi. Y cuando el Papa dice la misa en latín, pues dice eso, claro, pro multi, por muchos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya sabéis, cualquier duda, si podemos y sabemos, claro, porque hay cosas que no sabemos, pues las intentamos responder. Bueno, de eso que hemos hablado antes de las consolaciones y desolaciones que tuvo Padre Hoyos, esta noche también hablaremos ya para nuestro mundo de hoy, en El hombre de hoy y Dios, pues sobre la acedia, sobre la tristeza, cómo superarla, la alegría, eso a las 11 de la noche os espero. Y antes en el Ángelus. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.